¿Cómo están? La clase pasada vimos los óvalos abiertos y hoy vamos a ver los óvalos cerrados. Ya algunas pautas ya las di, así que vamos a comenzar por decir que los óvalos cerrados nos indican boca cerrada en grafología. Sabemos que el modelo caligráfico, lógicamente, depende del que tenga cada país, pero el modelo caligráfico aquí sería el movimiento de las olas, que yo en algún momento dije, de las maestras, el movimiento de ola para hacerle practicar al niño lo que es la letra A, por ejemplo, y un movimiento algo diferente que se corta antes, que es el de la letra O. Es importante enseñarle al niño el modelo caligráfico, lógicamente, porque luego cuando forma su personalidad va a ir modificándolo. Entonces, lo principal es que tenga una guía el niño para escribir. Depende del sistema educativo. Pero en principio, para que tenga el movimiento dextrógiro hacia la derecha y no le cree dificultades haciendo movimientos inversos, lo ideal es que aprenda el modelo caligráfico. Entonces aquí tenemos el modelo caligráfico que, bueno, acá tenemos diferentes variantes, puede ser el óvalo un poco más oval o puede ser más redondo, eso ya también lo vamos a ver en próximos videos. Pero en general, los óvalos cerrados, si es según el modelo caligráfico que nos indica credulidad, también bondad, siendo la perfecta caligrafía en ese caso. Si está perfectamente cerrado el óvalo, es difícil de penetrar en su verdadera personalidad, en el pensamiento de una persona, especialmente si contiene otras características la escritura, que ya vimos en los aspectos generales, como ser la escritura vertical, que nos indicaba el autodominio, y también cuando la escritura es lenta, que no tiene dinámica. Entonces, en el caso de la A y de la O, también de las otras letras de óvalo, que son la D, la G y la Q, que las vamos a ver separadamente luego, cuando es cerrado el óvalo indica introversión, reserva de la intimidad, la persona es seria, decide lo que debe o no debe decir y es firme, pero lógicamente este es un dato simplemente y siempre tenemos que corroborar con todos los aspectos gráficos, siempre va a ser lo que más predomina. Hay que tener en cuenta que si cierra en otro lugar que no es el del modelo caligráfico, puede ser arriba, abajo, izquierda o derecha, ese lugar del punto de cierre es donde teme ser atacada la persona y entonces forma una especie de defensa. El óvalo cerrado en general retiene la afectividad, contiene la emotividad, que puede ser por varias causas, puede ser por precaución, que ya le ha pasado algo antes y entonces dice mejor callar, por desconfianza, o en sentido negativo va a ser por segundas intenciones que tiene ocultas, pero en general con un ambiente gráfico positivo, es reserva, es prudencia, no exterioriza su interioridad ni sus vivencias íntimas. Y eso también lo vemos en los gestos de las personas, en los actos y en las palabras. Aquí lo vamos a ver en la escritura. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos, está cerrado arriba y a la derecha, casi según el modelo caligráfico. Esta es la A. En la O también está haciendo el mismo movimiento, no es como el modelo caligráfico. Acá la D y acá la Q también cierra arriba a la derecha. En estos casos se
como antes, que es prudente la persona, que reflexiona, que es reservada, que es introvertida, y su actitud es secundaria, no es primaria. Bueno, esto ya lo vimos en realidad cuando vimos la abreacción cerrada, es decir, que no nos llama mucho la atención. La persona se cierra ante los extraños o desconfía de ellos como defensa y es discreto en sus manifestaciones de afecto, cauteloso, guarda los secretos, que no los divulga, oculta naturalmente lo que no debe ser divulgado. Es decir, controla las emociones y los conflictos. Y siempre vamos a ver de acuerdo al aspecto general que tiene la escritura. Aquí, por ejemplo, en el último caso vemos que también cerró arriba a la derecha, pero hizo acá unos bucles que ya seguidamente lo vamos a ver en otros videos. Acá la O hizo dos bucles y cerró arriba, y eso es lo que tenemos que observar. Esta es una A y cerró abajo. Incluso no le hizo la terminación a la A, que eso es importante, también lo vamos a ver en otro video. Está omitiendo al no hacer el palote que le sigue a la A. Acá en este caso tenemos cerradas por atrás. Esta es una O, está cerrada por atrás. Esta A está cerrada por aquí atrás. Observen que están cerradas por atrás. Entonces, cuando están cerradas por atrás, nos indica también lo mismo, reflexión, introversión, prudencia, pero la reserva va a ser más acentuada porque está yendo hacia el pasado, silencia sus intenciones también, no muestra sus reacciones afectivas de simpatía o antipatía, disimula, más en los casos que estamos hablando de ambiente gráfico. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ambiente gráfico positivo o negativo. La actitud es más calculadora e interesada que si fuera un escrito espontáneo, ¿no es cierto? Porque está cerrado hacia atrás. En realidad esta persona necesita independencia afectiva y ahí existe una hostilidad con el ambiente que le obliga a ser más cauteloso, más reservado, por timidez, por desconfianza, entonces se cierra al exterior. Acá también tenemos cerrado a la izquierda, pero acá más en la parte de arriba. Ven que estos son números, pero los números, si bien todavía no los vimos, acá está formando un óvalo. Igual que si queremos analizar los puntos, vamos a ver por dónde cierra el punto en círculo. En el caso de los números los vamos a ver más adelante y está relacionado con el tema económico. Bueno, a ver, creo que tenía otro ejemplo más. Bueno, acá también están cerrados por atrás. Fíjense que la primera escritura, esta está muy controlada, así que nos está ratificando la reserva, la reflexión, la prudencia, aparte es una escritura vertical. Acá en la última, por ejemplo, está la inclinación invertida, por lo tanto todo eso nos va a dar datos. Fíjense acá los puntos incluso, cómo los cierra hacia atrás. Y acá la O, este es el bucle de la O, pero ya lo partió al medio, eso lo vamos también a ver un poquito más adelante. A ver, bueno, el tema es que acá estaban cerrados por atrás. Cuando está cerrado sobre su base, tenemos que ver, por ejemplo, acá en este último caso, ¿cómo sigue el movimiento? Si sigue el sentido de las agujas del reloj, porque está encubriendo su yo, está protegiendo su yo, su expansión es calculada, pero no tiene un buen ambiente, digamos, gráfico en general, porque
si se inicia abajo y termina abajo, comienza en lo material y termina en lo material. ¿Qué dirección del movimiento toma? ¿El sentido hacia atrás o el sentido de las agujas del reloj? Ya de por sí vimos este gesto y nos indicaba insinceridad. Y hay que ver cómo es el ambiente gráfico igual, pero son rasgos muy regresivos, porque está hablando de su yo. Acá en el caso donde la A está hecha como una E, va el movimiento así, una E inflada que cierra abajo, entonces cuando está en forma de E, puede tener una doble interpretación, de acuerdo sea la escritura lenta o rápida. Si la escritura es rápida, está siguiendo el camino más corto, no le preocupa la forma y está relacionado más con la síntesis, la agilidad de ideas, con la simplificación y su adaptación que es buena al ambiente. Pero en el caso de que sea lenta la escritura, ya adopta otra interpretación más negativa, porque está ocultando sus intenciones en pos de un beneficio propio. Puede tener pocos escrúpulos la persona y puede llegar a la hipocresía. Nunca por un solo dato vamos a determinar que una persona es desleal. Ya lo vimos en otro video de la parte moral que está reservada más para los alumnos, está en privado en estos momentos. Y aquí, por ejemplo, para terminar, vemos que es cerrada la escritura, es decir, el óvalo, cuando es anillada. Anillada es que tiene un doble anillo, doble vuelta le hace la persona, pasa 2 veces por el mismo lado, donde es como una cerradura, es doble cerradura, porque no solamente está cerrado, sino que después le hace otra vuelta. ¿Y sobre qué aplica esa doble cerradura? Sobre su interioridad. La persona no quiere que trascienda lo que le sucede y juega con las palabras y el silencio para lograr sus objetivos, que como da vueltas sobre sí mismo, sus objetivos son egoístas. Si el ambiente gráfico indica que es positivo, nosotros vamos a tener una persona que tiene habilidad comercial, que es expansiva, que es diplomática, que tiene una capacidad para la intriga, para el suspenso. Se ha visto la escritura anillada más en escritores de novelas, por ejemplo, de novelas de suspenso. El anillado, ustedes ven acá que da doble vuelta. Incluso hace ahí en el medio como unas sociedades. Ven, este es un trazo neto, pero este es un trazo sucio. La mayoría son trazos sucios, excepto este prácticamente. Hace una doble vuelta y cuando es en sentido negativo nos indica que hay ocultación, que es mala intención, calla lo que no le conviene decir o las desventajas que puede tener un hecho, puede mentir. Hay una obsesividad egocéntrica al dar vueltas sobre sí mismo. Le importan más sus necesidades egoístas que los demás. Pero lógicamente, como digo siempre, vamos a ver todo el aspecto general de la escritura. Y acá por último, vamos a ver que nos vamos a encontrar con muchos casos. Acá está cerrado, acá en este lugar, porque hizo un movimiento así, hizo un ángulo, volvió. Esto lo vamos a ver igual en otros videos. Esta es una G, el óvalo lo cerró por abajo. Eso lo vamos a ver en letra refleja, pero el mismo movimiento lo hizo en la A, que lo hizo como una forma de E. Acá la O, por ejemplo, la cerró por arriba, hizo
acá dos bucles. Entonces vamos a encontrar gran variedad de los óvalos, de los cierres. Vamos a observar en qué punto cierra el óvalo para analizarlo. Y también vamos a tener las formas, vamos a ver la presión, vamos a ver el final, por ejemplo, de la A, que a veces se puede omitir o lo puede hacer fragmentado. Eso lo vamos a ir viendo en las clases próximas, porque van a ser varios videos sobre los óvalos. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.